Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ha llamado la atención por su forma de gobernar en esa demarcación apoyada por las redes sociales. El uso cotidiano del Periscope ha informado a través de esto y dado a conocer trabajos que ella realiza y también, por supuesto, pues denuncias de distinto tipo. Nos acompaña aquí en el estudio Xóchitl Gálvez. Xóchitl con todo y Periscope aquí en Dinero y Poder. Ernesto Vera Macares, que tiene buenas noches. A ver, Xóchitl, el Periscope, instrumento de denuncia, instrumento de gobierno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el papel de la autoridad? ¿Para qué esto? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta las fiestas llevas el Periscope? ¿De qué te sirve? A ver, yo creo que estamos ante un escenario inimaginable. Estamos llegando tarde a lo que está pasando con la tecnología, con las redes sociales. Me parece que ante los pocos instrumentos, porque yo sí quiero partir de una base, lo que hoy tenemos no ha funcionado. La manera como hoy aplicamos la ley no está sirviendo en esta ciudad, donde tenemos un caos con el tránsito por guaruras en doble fila, donde tenemos guaruras que se bajan y le dan madrazos al ciudadano que se les cierra, donde tenemos vecinos que no les importa tirar la basura donde se les pega la gana, a pesar de que el camión pasa 2 veces al día, donde tenemos vecinos que sacan a sus mascotas, y te estoy hablando de cosas sencillas de convivencia cotidiana, que son el 80% de las quejas que yo recibo como delegada. Entonces, al no tener la policía bajo mi mando, al no tener las grúas bajo mi mando, al no tener las handheld famosas para infraccionar al que está violando la ley, pues nosotros habíamos tomado la decisión de transparentar nuestro trabajo como funcionarios. Entonces, cuando saliéramos a un operativo o cuando salimos a algún lugar, pues salimos con la cámara encendida. Y nuestra idea es transparentar lo que hacemos. Ese es el origen de esta decisión, que Arne, que Gaby Salido, que todo el mundo prenda la cámara y transparente su trabajo cotidiano. Y de alguna manera, en los operativos complicados de micheladas, donde se puede dar violencia, donde puede haber quejas de derechos humanos, de que nosotros los funcionarios agredimos, hicimos. Tú imagínate que hubiera estado grabando los operativos tan polémicos de Tlatlaya u otras cosas que han pasado en este país. Pues no habría la duda de qué pasó y cómo actuó la autoridad. El único problema es que la autoridad convertida en vigilante de ciudadanos de esta manera te remonta a modelos de represión. Yo entiendo que tu papel es el papel de sancionar. De vigilar y sancionar. Aquí sí quiero decir una cosa. Estamos hablando del espacio público, estamos hablando de flagrancia, no estamos hablando de que me estoy metiendo a los excusados de los señores a su casa a grabarlos o a meterme a las casas diciendo yo supongo que usted tiró esa bolsa de basura que ya está afuera. No, estamos hablando de actos que suceden en el momento real. Y cuando andas en la cámara, en la calle con la cámara, yo ando mucho por la ciclovía, pues me encuentro cosas. El otro día me encontré una agresión entre un automovilista y un ciclista. Estaba la policía y no pasaba nada. Me vieron con la cámara y el automovilista. El problema es que eso no resuelve. Es como que parte, digamos, de este mundo a veces de los medios, en donde en el momento en que traes la cámara, el tema empieza a aparecer y luego se desvanece. Requieres de alguna forma de modelos institucionales para resolver esto. Y te lo planteo porque estamos ahora en el momento de contingencia por decisiones que me parecen verdaderamente absurdas de haber reincorporado 600,000 coches de un día para otro por una decisión absurda de la Corte y por haberla hecho extensiva. Y ahora pues tienes un montón de autobuses parados en doble fila y tienes camiones materialistas y el transporte público contamina más que el transporte privado en muchas zonas. Tienes un desorden urbano. Sí, acepto. Y tienes que comenzar desde el punto de vista de autoridad a demostrar que eres capaz de ordenarlos. A ver, primero el transporte no depende de mí. Es que nada depende de nada ti. Más Entonces, que el Periscope. O sea, no, Periscope, no, esa no es. A ver, aunque tú no creas, hoy no tenemos una camioneta estacionada sobre la banqueta en Paseo de la Reforma. Ni la tuya. ¿No? Que luego Aunque la tenías ahí. no, nunca la tuve, nunca. Y eso del Panteón es absolutamente No, falso. esa no era tuyo. No. Pero las que estaban sobre la Miguel Hidalgo, sobre la delegación. Sobre la Reforma ya no hay Ya no. camionetas. Ok. Entonces sí funcionó la política de disuasión. Ahora, es muy sencillo. Pongamos en la ley que si tú
infringes la ley en la vía pública puede ser grabado. Y ya, se acabó el debate. La Asamblea del Distrito Federal puede hacer uso de las herramientas tecnológicas que hoy existen para infraccionar a los que tiran basura, a los que se ponen en doble fila y no dejan que fluya el tránsito. Y yo creo que podríamos resolver muchos problemas de esta manera. A ver, el mando único en la capital funcionó, es supuestamente la gran aportación, y sin embargo, tú dices, es una policía que no tiene capacidad para, digamos, hacer o reprender o multar a aquellos ciudadanos que de alguna manera en lo que son delitos o faltas administrativas las cometen, y esa es también parte del problema. Bueno, yo digo que nos den, si vamos a soluciones institucionales, yo lo que quiero poner en la mesa es que lo que está no funciona. Si no partimos de la base que lo que está no funciona, entonces no vamos a poder encontrar la solución. Denos una policía de barrio, una policía que no tiene nada que ver con el mando único, que tiene que ver con el que sanciona faltas administrativas y que la jefa delegacional tenga control. Yo ahorita lo que le pedí al secretario de Seguridad Pública son 12 grúas que yo pago, que yo estoy dispuesta a pagar el costo de esas 12 grúas para que el vecino que me está hablando que en la calle de Anatole France, por donde viven, hay gente en doble fila, yo las mando de inmediata, pero dependen de mí. No tengo que hablarle al secretario de Seguridad Pública, oiga, por favor, mándeme 4 grúas. Él está en otras lógicas de gobernar y yo estoy en la lógica de la atención del vecino, del que se me acaba de acercar y decirme, oiga, aquí un joven del Canal 11, póngame una cámara. Híjole, ¿qué crees? De mí no dependen las cámaras. Entonces, el que la delegada pueda tener instrumentos de gobernanza, ¿por qué no pensar en las tecnologías como el Periscope, como un complemento a la gobernanza? A mí lo que me preocupa del InfoDF al querer regular el uso de Periscope es que yo le voy a decir al señor infractor, por ejemplo, de los escoltas que golpearon a Arne. Señor escolta, le dice a Arne, ¿me permite usted grabarlo a ver cómo me madrea? Digo, eso está. Digo, pero si yo estoy entrevistando a alguien, un vecino, le pido permiso de grabar, claro que ahí no tengo problema. El problema es en la flagrancia de estos personajes como el del Ferrari, que se conducen por esta ciudad con absoluta inmoralidad. A esos no tenemos por qué estarnos preocupando si su imagen aparece o no aparece. Son gente violenta, gente que abusa de que trae una pistola en el cinturón, no sé cómo se la ponen, y amenaza a los vecinos. Pero Xóchitl, al margen de todo esto que pues, verdaderamente ha causado muchísima polémica, hay otros ámbitos en donde sí tienes cierto tipo de decisiones, y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo encuentras tú en estos meses que llevas al mando de la delegación toda la parte de derechos de uso de suelo, de nuevas peticiones? Es una zona verdaderamente conflictiva en donde hay intereses cruzados entre vecinos, entre el desarrollo necesario de la zona, vialidades, etcétera. ¿Cómo va ahí la mira, de entrada, algo que nadie habló del Periscope. Había unos vecinos que decían que yo tenía 15 giros ilegales autorizados y que yo era una corrupta, ¿no? Esa era la acusación en Twitter. Invité a los vecinos, hice un Periscope y presenté en vivo expediente por expediente. Y resulta que la administración pasada le otorgó a todos los impactos vecinales para poder operar como antros, como restaurantes. Sedubi otorgó que el segundo piso de Polanco pudiera volverse restaurante. Por eso hay cantinas que están funcionando así, y ahí tengo los documentos donde está aprobado. Entonces, yo ante Periscope dije, a ver, señores, aquí está la información, aquí está este permiso, aquí está este permiso. ¿Quién soy yo como delegada para impedirle al señor que cumple con todo? No sé cómo cumple, no sé cómo obtuvo esos permisos, pero hoy los tienen. Lo que sí te puedo decir, solo he dado un permiso de consumo de alcohol en Tacubaya y también lo hice vía Periscope. Y dije por qué el señor podía vender cervezas con alimentos. ¿Dónde estaba? ¿Qué contaba? Te contaba. Porque también la gente tiene derecho a tener esos permisos. Lo que pasa es que antes se vendían. Entonces, tengo abiertos más de 15 o 20 procesos de revocación de licencias de construcción. De gente inmoral, que uno de ellos es Loma de Barrilaco 395, donde por un derecho adquirido hicieron una mole de concreto que se tiraron más de 50 árboles con un uso de suelo falso. Ya está iniciado el juicio de lesividad.
tenemos la revocación de gente que se voló la altura y todo eso. No tengo problema de hacerlo público. He tenido debates de donde dice Sedubi que son 4 casas y Pao dice que son 2, entonces hago un periscope. A ver, diga usted por qué son 4, diga usted por qué son 2 y que la gente se entere de los criterios. Yo creo que lo que este país necesita es que todos abramos la información. A mí me van a acusar de muchas cosas, pero de rata, de corrupta, de opaca, jamás, porque yo creo que eso es lo que le viene bien a este país. Entonces, yo te diría, estamos trabajando de aquí para adelante. También hay vecinos que ya no quieren que se construya en Miguel Hidalgo. Y te voy a dar un dato. En Miguel Hidalgo hace 20 años vivían, o hace 30 años, 750,000 personas. Hoy viven 360,000 personas. Se han ido. Se han ido. Entonces, ¿por qué? Porque se encareció vivir en Miguel Hidalgo. Clarísimo. No está mal hacer vivienda de interés medio en Miguel Hidalgo. No está mal. En lugar de que la gente venga desde Ecatepec, pues que viva en la Nahua, que viva en la Pensil, en un departamento que le pueda costar entre 800,000 y 1,5 millones. El problema que teníamos era que primero tenemos que meter la infraestructura necesaria. Ya hay metro, que eso es una ventaja. Hay vialidades. Lo que tenemos que es meter agua, drenaje, electricidad, para que las cosas puedan funcionar. Pero todo eso yo en un año está en una página de internet, lo autorizado por Sedubi y lo manifestado en la delegación con documentos. De tal manera que todo el mundo sepa por qué se autorizó una construcción, quién dio el permiso de uso de suelo, que ahí sí le toca a Sedubi, no le toca a la delegación. Contrátate un notario de tiempo completo que vaya junto con Periscope para cada uno de los actos. ¿Sí? ¿No te saldría más fácil? Ahora, sí, pero también es increíble cómo andan por ahí los certificados de uso de suelo falsos, ¿no? Ese es todo un tema. Yo creo que estás sufriendo directamente este proceso de transformación que estamos viviendo en México. En este país, pues nunca hemos tenido ley, entonces no estamos acostumbrados a cumplirla. Y esto nos ha llevado a problemas de convivencia muy serios que ahorita comentabas y que creo que no vamos a poder resolver con las herramientas que tenemos por la razón obvia de que no las han resuelto hasta hoy y ya llevamos 2 siglos con esto, entonces no sirve. Yo estoy de acuerdo con esta idea y creo que sí hay una parte legal que les permite a ustedes hacer lo que están haciendo, que se llama transparencia. ¿Sí? Es decir, lo que están haciendo es transparentar los actos del equipo de la delegación. Que esto incluye que aparecen otras personas en las grabaciones. Pues sí aparecen, están en la vía pública y como bien dicen, cuando se comete un delito en flagrancia, pues es un delito en flagrancia y ahí lo estamos viendo. Y muchas de estas personas están quejando de que están violando sus derechos humanos. Yo creo que ya debíamos haber aprendido aquí en el Distrito Federal que buena parte de los que se quejan de que se violan sus derechos humanos se dedican a vivir de saquear al gobierno de la ciudad. Creo que, sí es importantísimo discutir derechos humanos, es importantísimo limitar al Estado, pero también no debemos irnos al extremo en el cual hoy que tenemos contingencia, hay 4 marchas en la ciudad que no van a ser limitadas. Ayer cerraron el periférico en contingencia, no permiten circular a un 40% de los autos, pero sí pueden cerrar las calles. Entonces, yo creo que sí necesitamos empezar a equilibrar las cosas y creo que esto es una buena idea, pero sí se corre el riesgo serio de que esto pueda derivar en penas de vergüenza, que eso sí está prohibido claramente. Y creo que ahí es donde tenemos que ir empezando a encontrar estos espacios y valdría la pena que ustedes mismos empiecen a promover esta nueva ley en donde empecemos a discutir cosas modernas, porque si vamos a estar discutiendo como si fuera 1821, pues está en arameo esto. A ver, tú has dado al clavo. En mi comunidad, que no es el mejor ejemplo, sí existe el que repares el daño. Entonces, si tú tiraste basura, pues la ley te podría contemplar que durante un mes vas a barrer el jardín donde tiraste basura. Y eso existe en Estados Unidos, el trabajo comunitario. Y te cobran una multa de $1,000. Por eso. Y te la cobran. Y te la cobran. Y esa es la parte en la que yo creo, a mí me da una pena horrible decirlo, le tienen más miedo al Periscope que a un policía en ocasiones. Claro, pues sí, Entonces, sí. eso no está bien. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados el infractor a darle los 100 pesos o los 50 pesos al policía y resolver el problema. Entonces, yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de lo que esto implique.
no tengo otra agenda política más que ser delegada y eso me da la libertad de hacer lo que se me pegue la gana, porque siempre el político está cuidándose al siguiente paso, quiero ser diputada. O jefa de gobierno del DF, ¿no? ¿No? Mira, el otro Esa, día ¿no? el otro día llegué con una señora que tenía unas armellas de este tamaño atravesando un árbol y me dijo, tengo 10 años en hacerlo. Señora, no es adecuado, es un delito ambiental, ese árbol se va a secar porque le va a entrar una ¿Para plaga qué las tenía? para su puesto ambulante, Ah. para poner su lona de puesto ambulante, ¿no? Ya. Bueno, se las quité, los comensales me empezaron a agredir, la señora empezó a llorar. Bueno, por supuesto que yo si quisiera ser jefa de gobiernos no van a votar nunca por mí. No, eso queda claro. Pero no me importa. Ya basta de que el político esté pensando en el mañana y no gobierne en el hoy. Lo que estoy haciendo no va a ser popular, no me importa. A mí lo que me importa es demostrar que se puede gobernar de otra manera asumiendo las consecuencias de aplicar la ley. Y si me abren un juicio administrativo y me llevan a la destitución por haber usado Periscope, que me destituyan. Pero si con eso logré limpiar el basurero de Lomas de Sotelo, que se logró limpiar, y si tú vas hoy a Lomas de Sotelo, donde era una montaña de basura, y gracias a haber grabado en flagrancia a estos personajes, hoy los vecinos de esa torre dejaron de tener ratas, dejaron que les apestara su calle. Hoy hay un jardín impecable en ese lugar. Yo estoy contenta. Xóchitl Gálvez, delegada Periscope, delegada Miguel Hidalgo, digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3 de 3, alcanzó las 120,000 firmas para presentarla ante el Poder Legislativo. Organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y Transparencia Mexicana explican que con ella se obligará a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial de intereses y fiscal de manera pública. Este jueves se hizo la entrega de firmas ante el Congreso de la Unión. Vamos a ver si esto es cierto, porque pues parecería ser que el tema de la 3 de 3, que es sin duda un elemento de presión importante, no necesariamente coincide con lo que podríamos llamar todo este paquete legal en donde está, por supuesto, la Ley de Responsabilidades Administrativas, nada más que lo pegan junto con el tema la ley del salario mínimo y lo pegan al tema del mandato único, del mando único, en una carambola que yo espero que salga por muchas razones, por el tema de mando único fundamentalmente y también por esta ley o sistema nacional anticorrupción que requiere de todas estas aristas. Lo que pasa es que cuando pues juegas a que salgan todas las jugadas al mismo tiempo y salgan bien, pues sí, se requiere ahora sí que de una coordinación que difícilmente tiene la clase política mexicana. Sí, se entregó hoy al Senado la iniciativa ciudadana con las firmas que la respaldan. Hasta donde yo recuerdo, si no me equivoco en las cifras, son 291,427 firmas Más de las obtenidas, 120,000. mucho más de las 120,000, lo cual implica que aún, pues con los errores y demás, esto ya pasó como una iniciativa ciudadana. Sí es conveniente aclarar al auditorio que en realidad esta iniciativa no tiene nada que ver con las declaraciones 3 de 3, nada que ver. Este fue un gravísimo error de mercadotecnia de los promotores, asociar a las declaraciones a esta que es una ley de responsabilidades administrativas que se dedica fundamentalmente a definir cuáles son los delitos asociados a la corrupción con toda claridad para entonces poder castigar a los políticos. Era básicamente tramposos, ¿no? para darle el patrocinio, digamos, Sí, de pero aquellos que la lanzaron. Pero bueno, ahí no aparece. importa, ya no importa, ya está. Eso era lo importante. Ahora viene lo otro que tú dices. Entra a un periodo de sesiones del Senado y después irá a diputados, en donde hay otros temas que se están involucrando. El PRI, hasta donde yo entiendo, no quiere sacar esto de la anticorrupción. Puede que los otros tampoco, pero el que es notoriamente opuesto es el PRI. Ya sacaron una ley ellos, una propuesta de ley, el PRI y el Verde, que es una cosa patética, porque pues finalmente es un negocio, ¿no? No lo quieren perder. Y para nosotros los ciudadanos es muy importante
importante limitarlos. Para eso hicimos esto, creo, los que firmamos y los que hemos estado tratando de promover esta iniciativa, y es importante sacarla, pero efectivamente entra ya en el proceso legislativo normal, se va a enfrentar a negociaciones entre te doy mando único a cambio de que me des esta ley, o los del salario mínimo del PRD, que yo no sé para qué están haciendo eso, porque nomás distraen, pero bueno, cosas de esas. Así es esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es, hubo más de 290,000 mexicanos que fueron con su IFE, firmaron esto, y esa es una presión importante para los políticos. Yo creo que es un parteaguas que una iniciativa ciudadana esté ya en el cauce legal correspondiente, como estas vendrán muchas hacia adelante, en la medida en que efectivamente sea una iniciativa de ley que respalde una porción importante de la población, pero a final de cuentas es eso, es una primera ladrillo de todos aquellos que firmamos esta iniciativa en el buen sentido de la palabra. Ya no se pueden hacer, como se dice coloquialmente, pato, en términos de soslayar lo que es la voluntad pues de una porción importantísima de la población en un asunto verdaderamente crucial. Efectivamente, falta un buen rato de discusiones, no tenemos ninguna duda, pero el solo hecho de que esté sobre la mesa sí es fundamental. A final de cuentas, ¿hasta dónde va a poder llegar? Pues es una cosa ya de decisión política. Me preocupa mucho que se haya metido en un paquete junto con una serie de distractores, llamémosle como tal. A final de cuentas tienen que tener muchas cosas sobre la mesa para ver cuáles se sacan y cuáles no. Esta yo creo que va a ser muy difícil que se saque. A final de cuentas no viene de... O sea, nadie la puso sobre la mesa, nadie de los actores políticos. Y sin duda alguna no nos podemos limitar a una pues ley que está ya como iniciativa, ahí sí, de actores políticos muy específicos, la del PRI Verde, que simplemente no da el ancho para lo que requiere este país. Los dos asuntos más importantes que detienen un crecimiento más importante de este país son la inseguridad y la corrupción. Y esto se puede resolver de manera mucho más rápidamente, me refiero a la parte de corrupción, haciendo la ley y aplicando la ley. La otra nos va a costar muchísimo más trabajo. Ya hay una reforma constitucional que obliga a llevar a cabo este Sistema Nacional Anticorrupción. El problema es si las leyes, esta ley secundaria, esto que se emite ya como un sistema para controlarla, tiene los suficientes dientes para amarrar a cada una de las partes. Hace unos días se aprueba ya, Senado con algunas modificaciones, esta ley de responsabilidades administrativas de estados, básicamente para tratar de amarrarles a los gobiernos estatales las manos frente al tema de la deuda, que sería un avance importante, un avance para evitar que los gobernadores sigan pues pidiendo prestado, llenándose las bolsas de billetes sin que haya ningún tipo de responsabilidad. Y dejando a su estado endeudado para toda la vida. Ya vendrá el que sigue y a ver cómo le hace para pagarlo. Y que es, digamos, un avance en ese sentido. Me parece que si lo que dice Macario es cierto, en el sentido de que el PRI Verde y por lo tanto el gobierno estarían en una posición de no irse a fondo, el costo sería enorme. Enorme no solamente político para el propio gobierno, sino para un compromiso ya establecido de ir a fondo para, pues, no sé si hacer borrón y cuenta nueva, pero frente a lo que hemos visto en los últimos años de niveles de corrupción, escándalo uno tras otro, en donde el tema es no si el sistema funciona o no, que ya vimos que el sistema no funciona como un mecanismo de disuasión frente a los políticos, sino el que se porta bien porque le interesa, porque políticamente le es válido o porque simplemente es gente honesta, y aquel otro que pues está dispuesto a jugársela con todo. Me refiero a jugar al poder político y al mismo tiempo enriquecerse. O el sistema se modifica para crear los incentivos y los mecanismos de disuasión suficientes para evitar que el político se siga robando dinero, o esto va a reproducir esquemas que tenemos en otros lugares. Hay países donde la corrupción es un elemento existente como algo circunstancial. Como un impuesto más. No. Me refiero, tú puedes ver fenómenos de corrupción en los Estados Unidos, puedes ver fenómenos de corrupción en todos lados, pero son casuísticos. Aquí es un problema de sistema y lo que tienes que cambiar es una estructura de sistema. Si tú quieres hacerle al cuento y no hacer nada,
simplemente lo que vas a seguir reproduciendo es esta situación en donde millones y millones, miles de millones de pesos sigan perdiéndose y no tengas los recursos suficientes para avanzar. Y esta idea, Macario, es de los que he insistido mucho, de que, bueno, ahí están las cifras de recaudación, México no recauda frente a distintos países. Pues sí, pero mientras sigas teniendo estos niveles de corrupción, la bandera de la recaudación no te sirve, simplemente. A no ver, te sirve. creo que estamos confundiéndonos innecesariamente. Lo que se está haciendo en México es una transformación profundísima para frenar la corrupción. Es este cambio de sistema al que tú te refieres. Y eso está ocurriendo por cuestiones muy específicas. Es una propuesta de la sociedad civil, la Red Mexicana por la Rendición de Cuentas, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el INCO Transparencia. Todos ellos han estado trabajando en conformar un sistema de verdad que rompa con la tradición mexicana. Será la primera vez en toda la historia de este país que empecemos a obligar a los políticos a rendir cuentas. Eso no es sencillo. Eso implica quitarles el poder y eso van a defenderlo hasta el último momento. ¿Por qué logró salir la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción? Porque el señor Peña Nieto tenía encima la Casa Blanca. Y entonces no pudo decir que no, porque pues esto era... Pero ellos estaban proponiendo una farsa como siempre, un organismo anticorrupción igual que la Renovación Moral de Miguel de la Madrid y cosas por el estilo. No pudieron sacarlo porque traían la Casa Blanca encima. Ahora no quieren sacar las leyes secundarias que debían haber tenido listas para mayo y se han estado haciendo guajes. Y por eso esta iniciativa que se está proponiendo desde la ciudadanía es tan importante. Es decirle a los señores del poder, oigan, sí nos acordamos de la Casa Blanca y sí nos acordamos que la inmensa mayoría, si no es que todos los gobernadores son unos rateros y la ley de control de la deuda pública en los estados no tiene nada que ver con esto, es un asunto de Hacienda para controlarlos, no se van a ser honestos con eso. No. Para hacerlos honestos necesitamos este sistema que va a tardar muchos años en culminar, pero hay que impulsarlo por eso. No, yo sí te diferiría ahí, Macario. O sea, si tú no vas creando, tú no puedes crear una sola una entidad que sea el elemento de disuasión, ahí está. Si tú le sigues permitiendo a gobernadores de los estados endeudarse y no tener un mecanismo de control, el elemento corrupción le van a dar la vuelta. Tienes que tapar todos y cada uno de los hoyos que tienen ahí. Si no lo generas, permíteme, si no lo generas de esa manera, lo único que estás haciendo, van a encontrar otro y otro y otro. El sistema tiene que tapar y tapar todos. Si siguen así, entonces la simulación seguirá siendo la Para constante. taparlo es precisamente el sistema anticorrupción. Todas las leyes que se han hecho para controlar las finanzas públicas en los estados han sido absolutamente inútiles porque no podemos obligar a un gobernador a hacer nada. El presidente no tiene poder sobre ellos. El Congreso Federal no tiene poder sobre ellos. Lo que está haciendo este sistema anticorrupción es construir ese poder para poder limitar a los gobernadores. Ese es el problema de fondo. A final de cuentas, bien lo dices, este gobierno no recauda y no tiene banderas para seguir recaudando a los niveles que se hace en otros estados. La corrupción nos cuesta 2,5% del PIB todos los años. Y eso, bueno, peor bandera que esa es increíble porque podríamos estar en niveles de recaudación sustancialmente más elevados. Ya no solamente en la parte del gasto, inclusive con la bandera específica de vamos a pagar impuestos, específicamente todos los mexicanos en donde nos toca pagar, pero con las manos limpias de este lado, de el que ejerce el poder. Bueno, ahí está, y yo creo que el elemento legitimidad y presión por parte de la sociedad civil tiene que estar ahí presente, pero también el tema de una clase política, no solamente gobierno, oposición, porque finalmente las oposiciones son poder, buscan también dinero y son poder en los gobiernos de los estados y les interesa que el mecanismo siga funcionando de esta manera. Nosotros contra ellos, nosotros los ciudadanos contra quienes se dedican a vivir de eso. Macario Ciudadano. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Estados Unidos, la elección del miedo. Esto es Dinero y Poder. En los Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump fueron los ganadores del segundo supermartes, con los resultados en Florida, Illinois, Carolina del Norte, Ohio y Missouri. Ambos candidatos se acercan a la nominación de sus respectivos partidos para obtener la candidatura presidencial. Hasta ahora, la demócrata Clinton tiene 1,599 delegados de los 2,382 necesarios. Trump tiene 661 de los 1,237 que necesita. Bueno, pues ahí está esta elección en donde pues
ha rebasado los límites de esta superpotencia o los límites de la importancia, nadie lo niega, el gobierno de Estados Unidos es fundamental no solo para los norteamericanos, sino para el resto del mundo. Ya hay reacciones de distintos gobiernos, el mexicano ahí que también ya la soltó, los chinos a través de su periódico oficial, porque saben muy bien que una elección con un candidato, un eventual candidato como Donald Trump, pondría en riesgo, dicen, la estabilidad. Ya hay una rebelión incluso en el Partido Republicano al interior de pues, sus distintos grupos porque se les fueron sus candidatos. La salida de Marco Rubio obliga necesariamente a escoger entre dos candidatos que no son aceptables para el establishment. Uno es Donald Trump, por supuesto, con sus locuras, y el otro es un ultraconservador como Ted Cruz. Y ahí están metidos, además, en el problema de un Trump que dice que habría violencia si él no es el candidato. Y del otro lado, Hillary Clinton, que pues después de haber ganado prácticamente todas las, en todos los estados del supermartes, de este último supermartes, pues ahora tiene que correrse hacia el centro, fundamentalmente porque pues ya no tiene que pelear contra el señor Sanders y estas posiciones de demócratas o de ganar demócratas, tiene que correr hacia el centro para ganar a aquellos republicanos que no están dispuestos a ir ni por Cruz ni por Trump. Sí, la forma como se eligen en Estados Unidos los candidatos de los partidos es a través de este proceso en el de cada estado hace una elección o un caucus y ahí deciden cuántos delegados mandan a la convención partidista que va a ocurrir en julio, las dos. En el caso de los demócratas, además de los que se eligen ahí, existen casi 600 que se llaman superdelegados, que son miembros del partido político, son representantes, senadores, gobernadores y demás. Y de esos casi 600, Hillary tiene más de 520. Entonces, con eso tiene garantizada ya la elección. Ella pues ya es la candidata propiamente hablando, virtual candidata del Partido Demócrata. En el lado republicano el asunto está más complicado porque Trump, que es el que va en primer lugar, apenas lleva 661 delegados, faltan todavía por elegir y él tiene que llegar a 1,237, ya no llega, es decir, es muy difícil que llegue, necesitaría ganar con más del 50% de los votos en todos los estados que faltan. Y eso es algo que no ha logrado en prácticamente ningún estado hasta hoy. En consecuencia, lo lógico es que él no llegue a los 1,237 y en consecuencia los republicanos lleguen a una convención en donde no hay candidato. Y al no haber candidato empieza el drama, porque no hay reglas muy claras de cómo se debe hacer el proceso, ellos las van a definir en la convención. Todos los delegados que llegan a la convención en la primera votación deben votar por quien eligió en su estado. En la segunda votación solo 50% de los delegados mantiene su compromiso y el otro 50% queda libre. Y en la tercera votación más del 85% ya queda libre. Entonces es a navaja limpia, ¿no? Tipo aquí el PRD cuando hace sus elecciones en sus asambleas, donde pues se pone durísimo el asunto. Lo digo porque ellos son muy explícitos en cómo hacen esto. Y es más o menos lo que va a ocurrir. Y creo que las amenazas de Trump son verdaderamente primero un gravísimo error estratégico de su parte y en segundo lugar algo que nos debe preocupar a todos. Si él en estas circunstancias amenaza con violencia en un país que ha sido la única democracia en 200 años, que se ha mantenido durante 200 años, pues es una persona sumamente inestable que puede hacer cualquier cosa cuando llegue a la presidencia. Pero además me parece que esa amenaza en este momento va a llevar a muchísima gente a exigir, pues probablemente que ni siquiera sigan la campaña, porque esto es verdaderamente un riesgo. No puede amenazar con violencia así simplemente. Es como un niño berrinchudo y la verdad sí se ha generado una campaña del miedo al interior de Estados Unidos, pero también fuera de sus fronteras. La verdad es que hay declaraciones ya, no solamente del gobierno chino, del mexicano, que nos sentimos agraviados directamente por sus palabras, sino el nivel de violencia ha literalmente afectado a todo el mundo en términos de raza, credo, nacionalidad, clase social, todo lo que no es igualito a él ha sido agraviado y pues todos los países del mundo sienten evidentemente ese riesgo potencial de que un personaje como Donald Trump pueda llegar a estas últimas instancias. Yo creo que los que más miedo tienen hoy por hoy efectivamente son los republicanos, no pueden darse el lujo de llegar a una elección de esta naturaleza con un candidato como Trump, porque pueden perder brutalmente. Y si efectivamente no le dan la candidatura y el señor Trump, como ha reiterado y amenazado,
que pueda haber violencia y se puede postular como candidato independiente, los puede hacer pedazos 2 veces. Y yo creo que sería una elección histórica en contra de los propios republicanos después de 2 mandatos consecutivos de los demócratas. Al final de cuentas no le gusta a nadie, pero sigue ahí y sigue creciendo de manera importante. Ojalá se dé esta parte que escuché en un discurso de Obama, en donde la sensatez impere, la sensatez de los propios norteamericanos. Híjole, la verdad es que no son tiempos de sensatez ni en Estados Unidos ni en el mundo como para confiar solamente en eso. Es que decían algunos, Hillary Clinton estaría feliz de tener a Donald Trump ahí enfrente. Sí, claro. Yo no sé hasta dónde este razonamiento pueda parecer lo suficientemente lógico, porque el tsunami, así le llaman, el tsunami Trump, ha logrado, digamos que atraer a una parte importante de la ciudadanía norteamericana que pues dice está enojada, molesta. A veces cuando aparecen los argumentos republicanos, estos son un poco difíciles de contrastar con realidades, cuando hablan de desempleos así brutales y esto... O de decrecimientos, es la única país avanzado que está creciendo. Pero bueno, entendemos que hay sectores que seguramente se han visto golpeados, no es de la nada. Esto además ha traído consigo ya reacciones de grupos marginados, no quiero decir marginados, quizá no es el término adecuado, pero sí de minorías como hispanos o de la población afroamericana, negra, que de alguna manera ya se hartó de verse ofendida y de repente aparecieron pues, gente que vino a tratar de reventarle su propio mitin. Y entonces él empezó a acusarlos, en un término muy, muy ofensivo, de ser Bernies, o sea, de acusar a Bernie de comunista, en algo que pues, te hacía reproducir un lenguaje de veras de la Alemania de los 30. Más allá de que Sanders, como Macario lo ha planteado claramente, tiene posiciones en términos sociales, digamos, de una izquierda que en Estados Unidos, pues otra vez, ¿no? Niveles de proteccionismo y de ello populismo, ¿no? De becas a todo mundo, cosas que son muy atractivas, pero no se pueden llevar a la práctica. Pero el discurso de la exclusión y de la agresividad de Trump rebasa absolutamente todos los límites. Sí, el caso de la violencia en Chicago fue también una cuestión organizada en contra de Trump. Esto lo reconocieron los organizadores, grupos de minorías, pero también grupos de activistas. Chicago es una ciudad de activistas de izquierda y aprovecharon para hacer esto. Y está mal, ¿no? De cualquier lado está mal esto de la violencia, pero sin duda el origen es el discurso violento, xenófobo, racista del señor Trump. Ahora, ¿por qué un personaje de esos logra tener los votos que tiene? Por 2 razones. Una es que realmente van a votar en las elecciones primarias una cantidad muy pequeña de personas. Entonces, se están movilizando personas que probablemente a la hora de la elección federal, nacional, no se van a ver. Es decir, representan en este momento menos del 10% de la población estadounidense en el mejor de los casos. Uno no puede generalizar de ese 10% que todos los estadounidenses son así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el origen importante de Trump son los medios. Es decir, la culpa de todo en este momento la tienen los medios porque ellos lo crearon. El New York Times publicó hace unos días una gráfica interesantísima en donde muestra cuánto dinero gastaron en tiempo de televisión y cuánto obtuvieron de tiempo gratuito en televisión los candidatos. El que más gastó de todos fue Jeb Bush, gastó $50 millones en anuncios. El señor Trump recibió gratis publicidad en medios a través de todas las cosas que hizo por $1.800 millones. Es decir, 40 veces más que el que más gastó. Si Trump es un fenómeno es porque la televisión lo hizo. Y lo hizo no nada más Fox, que es un canal de extrema derecha, lo hicieron los inútiles de CNN, que debían haber estado limitando a un personaje como esos, pero no, el rating los mata. Entonces, ellos están vendiendo su libertad de expresión. Allá que se la lleven. Yo le agregaría otros 2 factores. Evidentemente se transmite a través de los miedos, pero de los medios, pero de los miedos de los medios. Es que es correcto. Ahí tienes los 2 elementos fundamentales, la ignorancia y las mentiras. Exacto. Porque tú le puedes decir una sarta de mentiras, que si la gente es educada puede decir es una mentira, pero los que están comprando el discurso de esta naturaleza verdaderamente no tienen límite en términos de su falta de cultura para saber que efectivamente Estados Unidos no está en recesión. Desde el 2009 viene creciendo más que cualquier otro país avanzado y por un margen increíblemente elevado. Tiene una de las tasas de desempleo más bajas en su historia. No tiene desbalances fundamentales en términos del sector público, no tiene desbalances en términos de la deuda privada. Híjole,
un panorama económico de esta naturaleza se requiere ser verdaderamente muy mentiroso y tener los medios para llegar a la gente para decir, así no está la cosa. Simplemente no entiendo, es verdaderamente esquizofrénico. Yo te diría algo, es cierto que hay una sobreexposición del señor Trump, pero al mismo tiempo cuando esta exposición se da en términos ya negativos, lo único que hace es darle un mayor poder. Mientras más asustas, más poder va teniendo en aquellos que votan. Después de Chicago, después de todo lo que ahí sucedió, de los golpes a una periodista, Hasta incluso mejoró en votación. Exactamente, te mejora en la votación, lo que te hace ver que el fenómeno ya se les fue de las manos y que el Frankenstein que crearon de alguna manera está generándoles ya a los Estados Unidos como país, en general a los propios dueños de medios y de poder económico, un problema real de un loco capaz de llegar al Nada más poder. para no dejar sin sueño a los amigos del auditorio, los estados que vienen son en donde Trump tiene menos posibilidades. Es muy probable que no consiga los votos y entonces en julio nos aventamos la convención, va a ser una tragedia. guerra civil. Y lo más probable es que Hillary sea la próxima presidenta. Bueno, eso a Macar no le gusta, a mí sí, pero No, bueno, pero eso es ni parte del problema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La Reserva Federal de los Estados Unidos tomó decisiones importantes. El peso mexicano, pues finalmente recupera una buena parte del terreno perdido frente al dólar de los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés en su actual rango, entre 0.25 y 0.5%, aunque la Fed tenía previsto a finales de 2015 aplicar 4 alzas de tipos de interés en este 2016. La volatilidad y las turbulencias financieras que han marcado el arranque de este año han obligado al Banco Central que preside la señora Janet Yellen, dicen, a ser pacientes. La Fed anunció que se prevé elevar los tipos de interés 2 veces este año por 1/4 punto. O sea, la cosa va bien, pero ¿qué tal si nos vamos despacito, Ernesto? Sí, la verdad es que todos los diagnósticos que se hacen sobre la economía norteamericana apuntan a que sí van a tener una menor tasa de crecimiento en este 2016, ligeramente inferior a la de 2015, pero positiva y mucho mejor que cualquier otra región avanzada del mundo. Una tasa de crecimiento entre 2 y 2.2% te habla de una economía saludable todavía, especialmente en su sector doméstico y muy específicamente entre los consumidores norteamericanos que siguen siendo el motor de crecimiento de la economía norteamericana. ¿Qué se está desacelerando en Estados Unidos? Se está desacelerando el sector industrial, pero no todo el sector industrial. Si quitamos la parte minera y la parte de generación de electricidad, las manufacturas vuelven a tener una tasa de crecimiento positiva, y esto es una buena noticia para la economía mexicana y sin duda alguna para la economía norteamericana. Su sector servicios va relativamente bien, sigue en zona de expansión y a final de cuentas lo que dice la señora Yellen, sí estamos notando todavía un incremento de la demanda que no nos está ocasionando todavía problemas serios de inflación. Ahí es en donde está la parte más crucial de la intervención de la Reserva Federal para volver a aumentar las tasas de interés. Cuando la inflación total al consumidor les llegue al 2%, todavía está en 1.3, 1.2%, entonces tomar acciones. A mí lo que me preocupa es que la inflación, que en México le decimos subyacente, ellos le dicen core inflation, ya está por arriba del 2%. Está en 2.3% y ahí lo único que se le está quitando a la inflación global son el precio de los energéticos y algunos alimentos que tienen una estacionalidad. Esa inflación es sobre la que verdaderamente la Reserva Federal debiera de tomar las decisiones de aumentar o no la tasa de interés y ya está por encima del 2%. Sin duda alguna, sí veremos algún tipo de aumento en los tipos de interés si esta inflación sigue al alza en los próximos meses, pero en términos de salud económica, el sector privado sigue generando 230,000, 240,000 empleos por mes, la tasa de desempleo abierta sigue estando por abajo del 5%. En esencia, todos los indicadores de Estados Unidos están tendiendo más hacia la parte verde que hacia la parte roja. Sí, pero tenemos efectivamente el problema de esta inflación subyacente o core inflation que va arribita de lo esperado, lo mismo que nos está pasando en México. Correcto. Y que en todo el mundo creo que se nota. La razón por la cual estamos teniendo precios bajos en muchas partes del mundo es porque la energía y las materias primas se hundieron, pero a la hora que ve uno las demás cosas, pues sigue moviéndose la economía, crece la demanda, empieza a haber presión inflacionaria y entonces van a seguir subiendo las tasas, a lo mejor un poquito menos rápido de lo que originalmente se había pensado, pero yo veía las estimaciones para este año, piensan los analistas que va a terminar
entre 0.75 y 1.25 es la tasa de interés que se espera al cierre de este año, o sea, 1% más o menos, ese es donde todo el mundo está colocado. Y hablan de probablemente una tasa de entre 2.7 y 3.5% para 2018. Entonces, estaríamos hablando de que subimos 1 punto por año, más o menos. Hay incluso alguien que estima 4% para 2018, pero es una persona muy extrema, ¿no? Entonces, pero pónganle que 1 puntito por año. Eso significa que pues vamos a ir teniendo también aquí en México movimientos en esa misma dirección en el transcurso de los 3 siguientes años, hasta 2018, que es cuando cambiamos de gobierno, lo cual implica pues que lo que nos queda para el resto de este sexenio va a haber una cierta limitante al crecimiento por el lado de la tasa de interés. En México es menos notorio el impacto de la tasa de interés sobre el crecimiento y yo sigo pensando que la reforma financiera nos está permitiendo reducir la distancia entre la tasa de referencia y la tasa a la que nosotros contratamos créditos, de forma que el impacto para el público va a ser menor, pero sí es importante que los amigos del auditorio vayan pensando que esa es un poco la dirección de aquí a 2018. Ahora, hay un punto, la decisión de la Reserva Federal es solamente uno de los elementos del ambiente internacional. El problema es la descoordinación general que hay a nivel internacional entre las políticas monetarias. Mientras Estados Unidos está anunciando claramente estos aumentos en términos de la tasa de interés, en otras regiones del mundo está pasando exactamente lo contrario. Europa simplemente le da pánico. Ya regresó a cero la tasa de interés. Por eso les está dando y repartiendo lana. Japón, exactamente en las mismas. Y las economías emergentes que están verdaderamente desesperadas como para crecer, el famoso BRIC, que ya no es absolutamente nada, no saben qué hacer en términos de sus tasas de interés, porque saben que si le aumentan un poquito, verdaderamente su tasa de crecimiento va a ser todavía peor. En el caso de Brasil, ya tenemos estimaciones para este 2016 de una caída de 5% de su Producto Interno Bruto, encima del 3,5% que decrecieron el año pasado. Están verdaderamente amolados Brasil, Rusia. China, desde luego que ya nadie cree que estén creciendo al 6.9%. La verdad de las cosas es que todo el mundo dice 2% si bien te va, con números reales, no ficticios. Y el único país de estas economías que tiene una dinámica de crecimiento importante todavía es India. Pero India en un contexto de una bipolaridad verdaderamente espectacular, con un sector que sí, efectivamente, pegado a las tecnologías de la información, tiene una dinámica muy importante, pero con un 70% de su población en condiciones de pobreza extrema. Ahí las dudas están respecto a qué papel podrían jugar, no ese famoso BRIC, sino los siguientes 4, que es en donde verdaderamente se está gestando esta capacidad de crecimiento y que no se especializan en materias primas, como dijo Macario. Ahora, esto inmediatamente que se da la resolución de la FED, empieza a darse reacciones importantes, una caída del dólar como no la habíamos visto, una caída que lleva incluso al euro a cotizarse en $1.11, un número que no se había visto en mucho tiempo. El peso mexicano, que había sido nuestra gran preocupación, hay que recordar que por ahí, principios de enero, más bien fines de enero, llegamos a cotizar la moneda mexicana en el mercado interbancario a 19.40, que fue el precio máximo. El día de hoy estaba cotizándose alrededor de 17.40. El interbancario, 2 pesos menos, que es una brutalidad, una revaluación de la moneda mexicana, producto, es cierto, de las medidas que finalmente se tomaron en coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México, pero también producto de lo que podría ser, tanto por los datos que aparecen en Estados Unidos, menor crecimiento, es cierto, lo dice la propia Reserva Federal, pero también una economía mexicana que estaría en posibilidades de comenzar como mercado emergente a ser el primero en la fila de decir, aquí es donde se puede empezar a recibir buena parte de un capital que con menos riesgo tiene posibilidad de generar una mayor riqueza. Yo creo que indudablemente México ahorita es ese, el que está a la cabeza de la lista para cuando empiece a caer lana, nomás que no cae. ¿Por qué no cae? Porque seguimos en una situación internacional muy volátil y quien está determinando el valor de las monedas en este momento es el dólar. En su movimiento solito se mueve frente a todo, materias primas y monedas se mueven al mismo ritmo. Por eso ve uno, se hace una grafiquita del tipo de cambio en México y el precio del petróleo, se mueven igualito.
idéntico. Y mucha gente dice es que el petróleo determina el valor del peso. No, ambas cosas se mueven frente al dólar. Y si uno graficara ahí el real brasileño, por ejemplo, el real brasileño ayer se ajustó lo mismo que el peso mexicano y todo el mundo decía, pues entonces ya está haciendo bien las cosas Brasil con el nombramiento de Lula en el gobierno. No tiene nada que ver. Sí, no, esto es un movimiento global y en este movimiento global el riesgo más importante que tenemos, creo yo, en los siguientes meses es China, porque China está incurriendo en lo que los teóricos llaman el trilema de la economía internacional. Uno no puede tener al mismo tiempo tipo de cambio fijo, libre flujo de capitales y política monetaria. Esas tres cosas no son compatibles, hay que escoger dos de esas. Por ejemplo, México ahora tiene libre flujo de capitales y política monetaria, entonces el tipo de cambio es flexible. Pero China quiere tener las tres, eso no se puede. Entonces, o suelta el tipo de cambio y entonces se devalúa el yuan y nos tuerce a todos, o cierra el flujo de capitales y entonces le hace una revuelta ahí porque todo el mundo está saqueando a China ahorita, o deciden dejar la política monetaria y no van a saber qué hacer. Entonces, como no le entienden a eso, ahí están hechos bolas y lo que está haciendo Xi Jinping es meter a la cárcel a sus enemigos mientras para poderse afianzar en el poder y quedarse ahí eternamente. El riesgo no es trivial y empieza a sonar un poco como aquellas épocas de nuestra lejana historia. Cuando quisimos hacer lo mismo. De tratar de defender al peso como un perro, allá le están tratando de defender al yuan como un dragón chino, a ver si les funciona, pero eso es imposible cuando apuestas en contra de los mercados. Y pone a temblar no solamente a las economías emergentes frente a la posible devaluación del yuan, pone a temblar a todos aquellos bancos que le prestaron a los chinos cuando crecían al 10%. La deuda externa de China hoy es 110% de su PIB. Son 11 trillones de dólares. Y si devalúan el yuan, hay una posibilidad real de que no tienen cómo pagar. No tienen cómo pagar la deuda interna, pero esa pueden inventar moneda. Pero si inventan moneda tienen que devaluar más. Y si devalúan más no pagan la de afuera. Y además tienen la trompa encima. Imagínate nada más. Ernesto Olvera Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.